el respeto. Algo pasa. Bueno, ya está. Y entonces decíamos, y en esas circunstancias siguen una estrella a los reyes, y el Papa Francisco, digamos, que después de denunciar la falta de utopías en nuestra sociedad y esas cosas, pues plantea también toda la encíclica, y os leía textos, pero no es cuestión de repetir, siguiendo una estrella, siguiendo un sueño, siguiendo una utopía, que sería, en definitiva, la fraternidad universal, a la cual se llega por la amistad social. La amistad social, que son el conjunto de relaciones que tenemos, mejor dicho, el amor que guía una serie de relaciones interpersonales, sociales, de grupo, eso el otro día lo comentamos, y hoy nos va a tocar acercarlo un poco más. Y entonces sigue esa estrella. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Soñemos, dice el Papa. Y hablábamos ahí de una serie de sueños. El sueño de la fraternidad, soñado juntos, el sueño del amor eficaz, ya hablamos que el amor no es un sentimiento y dijimos una serie de cosas. El sueño de caminar en esperanza, la esperanza basada, hace ahí unas cosas, bueno, aparte de basada en Dios, hace también basada en el ser humano, donde hay semillas y anhelos de fraternidad, de justicia, de dignidad, y puesto que eso existe en el ser humano hay esperanza. Un sueño que se apoya en el diálogo, tema fundamental de la encíclica, un diálogo que busca la verdad, un diálogo que busca el entendimiento, un diálogo que no rechaza a nadie, un diálogo en el que cabemos todos, un diálogo, decía ayer quien aquí hablaba, multidisciplinar, y la cultura del encuentro. Bueno, de todo eso hablamos ya el otro día. Y siguiendo esa estrella, vieron a un niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron, y nosotros decíamos que ese niño, en ese niño nosotros en esta encíclica recogemos a todos los seres humanos, todos dotados, digamos, de esa capacidad de esperanza, de esa capacidad de humanización, de fraternidad, de relaciones basadas en el amor, de caridad política, de todas estas cosas que hablábamos. Un sueño de todos los seres humanos también mirados desde la otra perspectiva, que nos podemos despeñar en los egoísmos, en los individualismos, en todas estas cosas. En el niño todos los pueblos, se insiste mucho en todos los pueblos de la tierra, todos los movimientos, digamos, sociales del mundo, todos los movimientos de los pobres de la tierra y, digamos, también todos los pobres. Y decía que, tal y como plantea el Papa Francisco las cuestiones, pues igual es más exacto hablar de empobrecidos que de pobres. Os comentaba porque a última hora él sitúa mucho de las pobrezas del mundo hoy, de las personas pobres, de los grupos pobres, de los ciudadanos pobres, de los pueblos pobres, lo sitúa mucho en una relación con el modelo económico que tenemos y sus valores. Tiene una relación. Bien, y entonces, ya después de todo esto, decíamos, ahí estuvimos, sí, ya comento solo esta del otro día, ¿os acordáis que en casi todas las cosas que hemos hablado del principio de subsidiariedad, que a última hora, es decir, no se trata de hacer por los demás, sino de ayudar a que los demás hagan por sí mismos? Digamos que ahí estaba una de las cuestiones que de una manera o de otra nos han ido saliendo el otro día. Y con esto llegamos ya hoy y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Bueno, pues ahí llegamos. Esta parte de lo que hablamos el otro día, de lo que hablamos hoy, nos sitúa, digamos, en lo que llamábamos en el programa con los pies en la tierra.
con los pies en la tierra. Vamos en lo que digamos hoy, vamos a ver como muchas oportunidades que se nos ofrecen desde la encíclica para trabajar, para implicarnos. Mirad, así, abuela pluma, según lo vas leyendo te das cuenta de que el Papa pide, por un lado, una conciencia de los principios fundamentales, el bien común, la dignidad, todas estas cosas. Una conciencia clara, porque dice él en más de un sitio, si no tenemos principios estamos perdidos. La solidez de los principios. Pide también o nos propone como modo de estar en el mundo, esto que os digo ahora se va a cruzar después con todo lo que digamos, pide como nuestro modo de estar en el mundo una antropología, un arte de entendernos. Él dice en más de una ocasión, el modelo que tenemos nos hace una antropología egoísta, competitiva, que deja tirados a quien haga falta, insensible. Nos hace falta otra antropología, que es la antropología que nace del amor, que nace del sentirnos miembros de la misma especie, familia humana, que nos hace sentirnos vivos en esta tierra y colaborando con ella, y bueno, todo este tipo de cosas. A última hora dice él, nos hace falta una antropología. Esto que estoy diciendo es de cara un poco a decir también, es que nosotros podemos estar en línea con lo que aquí se dice y trabajar con los pies en la tierra y necesitamos pasar por estas cuestiones o afianzarlas dentro de nosotros. Principios claros, una antropología, un arte de vivir que él dirá que se convierte en testimonio y educa. Y después una participación en la acción social, sea una participación en los movimientos sociales, sea una como ciudadanos, sea una participación política, sea una participación, pero a última hora, él, en todo lo que vayamos diciendo ahora, que puede resultarnos más o menos interpelante, pues habla de ese tipo de cuestiones. Bien, vamos ya, y le ofrecieron oro. Nosotros entendemos aquí el oro como la riqueza, símbolo de la riqueza. Os he puesto un mapa ahí con los productos de cada parte del mundo. Bueno, pues es una manera de señalar la riqueza del mundo. Y bien sabemos ya por la doctrina social de la Iglesia que toda riqueza está subordinada al ser humano. Este niño, los niños, los seres humanos, no nacemos para adorar a las riquezas, no nacemos para servir o para aumentar las riquezas o para agacharse ante ellas. No nacemos para servir a los ricos, para someter la vida a los mercados, podríamos decir hoy. Los bienes de la tierra no son para acumular, sino para servir a la dignidad. Bien, pues todo esto pertenece, digamos, ya a la doctrina social de la Iglesia y lo que sabemos con respecto a los bienes. El Papa, con respecto a los bienes, nos dice un poco cómo está el panorama. Os he puesto ahí por meter un poco humor. Vaya goleada nos están metiendo. Los italianos, no, los neoliberales. Bueno, quiere significar este dibujo, pues viene a significar el paradigma económico, viene a recordarnos, el paradigma económico que nos ha metido una goleada. Hemos organizado la sociedad en la búsqueda del crecimiento económico y del propio interés por encima de todos los demás. Lo hemos hecho a través del mercado, capaz de generar crecimiento, pero que incapaz de repartirlo, obedeciendo a la igualdad, a la justicia y a la dignidad, no lo reparte y así ha dejado a muchos atrás. Todos los informes de Cáritas, de Intermón, lo que vemos, lo que sabemos, y no responde a la fraternidad, al sentido de fraternidad, digamos, a la antropología que llevamos dentro, que está sembrada por Dios en nosotros. En la Laudato Si y en la Evangelii Gaudium, pues tiene el Papa páginas y páginas donde, digamos, desmenuza con más cuidadito, con más exactitud, con más orden, desmenuza el modelo económico que estamos viendo, liberal. Aquí no lo hace tanto, lo hace en muchos sitios, pero dice cosas como estas.
Hay visiones liberales que ignoran este factor de la fragilidad humana e imaginan un mundo que responde a un determinado orden que por sí solo podría asegurar el futuro y la solución de todos los problemas. Sabéis la tesis, que es decir, dejando libre el mercado, esto llega a un equilibrio en el que se produce más y se reparte mejor. Digamos. El mercado solo, dice él, no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de la fe no liberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico derrame o goteo, cuyo único camino para resolverlos, como el único camino para resolver los problemas sociales. Nos advierte que el supuesto derrame no resuelve la inequidad, sino que es fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social. Bueno, en este reparto en este oro, en esta riqueza que se ofrece para los hombres, tenemos en cuenta cómo está el panorama con respecto a los bienes. Entonces, pasamos ya a algunas reflexiones que hace a propósito de esto. Algunas reflexiones. Vamos a centrarnos un poquito. La caridad, pero caridad eficaz, creativa y comunitaria. El destino universal de los bienes y la propiedad privada y la solidaridad como un modo de hacer historia. Digamos que esas serían un poco 3 reflexiones que sacamos, que nos aporta el Papa. La caridad es el corazón de una sociedad sana y abierta, y también los de la economía, dice en el número 184. La caridad está en el corazón de toda vida social sana y abierta. Sin embargo, hoy se afirma fácilmente su irrelevancia para interpretar y orientar las responsabilidades morales. Es mucho más, dice él, que un sentimiento subjetivo, si es que está unida al compromiso con la verdad. Y está unida al compromiso con la verdad como una fuerza real. Una fuerza, el amor social, dice él, es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy. En definitiva, el planteamiento que hace continuamente es: a la hora de afrontar los problemas del mundo de hoy, llegaremos mucho más lejos si lo hacemos también desde la perspectiva de la caridad. Desde la perspectiva, de modo y manera que esta encíclica mete la caridad en toda la acción social, toda la acción transformadora, toda la acción de convivencia, toda la acción de... Ese es, digamos, como un tema clave de la encíclica. La caridad con su dinamismo universal puede construir un mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril, sino la manera de lograr caminos eficaces de desarrollo. Caridad que busca la eficacia. Hablaremos de caridad política en su momento. La caridad es esa fuerza capaz de suscitar vías nuevas. Es la fuerza capaz de renovar profundamente desde el interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos. O sea, cuando habla de caridad, no se nos olvide de una caridad eficaz, caridad que se compromete, caridad solidaria, caridad política, caridad... Y eficaz para pasar de una sociedad que se basa en la competición o en la cultura del mérito a otra basada en el servicio a los demás. En torno al oro, la caridad como capaz de transformar estructuras, capaz de ser eficaz, de ser creativa, de ser... Caridad que parte de criterios. Y es que esto lo repite continuamente, la caridad no se queda en el aire. El mundo existe para todos, porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad. Las diferencias de color, religión, capacidades, lugar de nacimiento, lugar de residencia y tantas otras no pueden anteponerse o utilizarse para justificar privilegios de unos sobre otros. La caridad se basa en principios sólidos, en la dignidad de las personas, en el amor a cada uno por ser quien es, todas estas cuestiones, ¿no? Luego hablará de la caridad política, que aquí lo vamos a pasar ahora, puesto que después nos vamos a referir más a ello. También reflexión sobre los bienes de la tierra, desde, aquí lo tenéis, desde el destino universal de los bienes y la propiedad privada. No es nuevo, pero lo vuelvo a recordar. El principio del uso común de los bienes creados para todos
es el primer principio de todo ordenamiento ético social. Es un derecho natural, originario y prioritario. Todos los demás derechos, solo los bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluido el de la propiedad privada y cualquier otro, no deben estorbar, antes al contrario, facilitar la realización del destino universal de los bienes. Y lo hace aquí citando a Pablo VI. Por poner unos ejemplos. Dentro del destino universal de los bienes, él enfoca, dice, hay que enfocar la finalidad de las empresas. En todo caso, estas capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, tendrían que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas. Siempre, junto al derecho de propiedad privada, está el más importante y anterior, el principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, al derecho de todos. Daos cuenta que parte del análisis del liberalismo y está proponiendo continuamente prácticas, antropología, principios que van mucho más allá y son contrarios en muchos aspectos fundamentales a la ideología del liberalismo. Y también dentro del destino universal de los bienes, pues el derecho de los pueblos. Mira, esta encíclica, no, vamos, ya lo he dicho más veces, es una encíclica en la que pesan mucho los pueblos, los movimientos sociales de los distintos pueblos de la tierra. Pesan mucho, pesan mucho. Dice así, la convicción del destino común de los bienes de la tierra hoy requiere que se aplique también a los países, a sus territorios y posibilidades. Esto supone, además, otra manera de entender las relaciones y el intercambio entre países. Si toda la persona tiene una dignidad inalienable, si todo ser humano es mi hermano o mi hermana, si en realidad el mundo es de todos, no importa si alguien ha nacido aquí o si vive fuera de los límites del propio país. También mi nación es corresponsable de su desarrollo, aunque pueda cumplir esta responsabilidad de varias maneras, acogiendo a las personas, promoviendo en su tierra tal y no usufructuando los bienes de otro país, por decirlo. Y eso lo refiere fundamentalmente a uno de los temas que más toca, que es el tema de la inmigración. Y también dentro del destino universal de los bienes, pues un modo de entender el desarrollo. Bueno, todo este tipo de cuestiones él la reflexiona en torno a los bienes de la tierra. Y él dice, aunque ya los papas anteriores han hablado de un concepto de solidaridad, digamos, muy estructural, muy de cambio, de hacer historia, él vuelve otra vez al tema. Solidaridad es una palabra que expresa mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos. Esto suena porque ya es anteriores de otros papas. Es pensar y actuar en términos de comunidad. Dio prioridad a la vida de todos sobre la apropiación de los bienes de una parte. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero. La solidaridad entendida en su sentido más hondo es un modo de hacer historia y eso es lo que hacen los movimientos populares. Bueno, pues después, cuando hablemos de la mirra, hablaremos de otra visión de la solidaridad complementaria de esta. Habla también, a la hora de todo este tipo de cuestiones, poner en primer lugar a los desfavorecidos. Yo ya os digo que a mí esta palabra es que no me cuadra. Bien, estaba pues poner en primer lugar a los desfavorecidos. De esto hablaremos cuando hablemos de la dignidad en el incienso. Y aquí también nos convendría dar calidad a las relaciones humanas para que la sociedad reaccione. Eso lo dicen en el número 167 y os lo voy a leer porque es significativo, muy significativo de su modo de pensar. Mirad, hablando de la importancia de la tarea educativa, el desarrollo de hábitos solidarios, la capacidad de pensar la vida humana más integralmente, la hondura espiritual hacen falta para dar calidad a las relaciones humanas. La tarea educativa, el desarrollo de hábitos solidarios,
la capacidad de pensar la vida humana más integralmente, la hondura espiritual, hacen falta para dar calidad a las relaciones humanas, de tal modo que sea la misma sociedad la que reaccione ante sus inequidades, sus desviaciones, los abusos de los poderes económicos, tecnológicos, políticos y mediáticos. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué he leído esto? Leo esto porque no entenderíamos la encíclica si no entendemos la valoración que hace el Papa de la importancia de personas concretas que hagan estilos de vida distintos. Él dice, personas concretas con mentalidades distintas, con espiritualidad no sé qué, con antropología tal, que educan, que esas son las que cambian el mundo. Pues dirá que organizadas en solidaridad, en movimientos sociales, en movimientos ciudadanos, en movimientos vecinales, en no sé cuántas cosas. Pero, y después nos hablará de espiritualidad y volverá sobre estos temas. En definitiva, a la hora de hacer un mundo distinto del que organiza el modelo económico actual, son muchos los caminos, pero son caminos, en el otro lado, dirá, sin espiritualidad, todo se queda colgado. Bien. Personas humanas concretas que viven de otra manera hacen posible el cambio. Dirá en otro momento, pero no solas, no de uno en uno, sino juntos. Vale. Bien, pasamos del ofrecen el oro, los bienes económicos, con estas reflexiones que hace el Papa a propósito de ello, le pasamos a... Le ofrecieron incienso. Es conocido, y él lo recoge más de una vez, solo el ser humano, todos los seres humanos, cada ser humano, es imagen e hijo de Dios. Todo ser humano merece reconocimiento de su dignidad, sus derechos y responsabilidades en los mundos del trabajo, la educación, la salud, la palabra, la participación y los derechos a bienes inmateriales, el afecto, la amistad, la ilusión, el protagonismo, el sentimiento de pertenencia, bueno, todo este tipo de cuestiones. Bien, pues aquí recogemos algunas de las cosas que dice el Papa con respecto a el incienso. Me parece que incluso a partir de la liturgia cristiana también se puede entender perfectamente el incienso como la imagen de la dignidad de las personas. Y aquí lo vamos a tomar en esa dirección. Le ofrecieron incienso y nos centramos un poco en la dignidad. Tenemos esta imagen. Ahí está. Todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad. Las diferencias de color, religión, capacidades, lugar de nacimiento, lugar de residencia y tantas otras no pueden anteponerse o utilizarse para justificar los privilegios de unos sobre los derechos de todos. Bueno, pues digamos que en torno al incienso, en torno a la dignidad, el Papa nos plantea una serie de cuestiones. Mirad aquí, aunque parezca muy sencillo, pero aquí, en definitiva, vuelve el Papa a una cuestión. Si no tenemos principios, apaga... ¿Qué pasó? ¿Que no se oye? ¿No se oye? Me voy a esforzar severamente, ¿eh? Es que unos de altos y bajos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos allá, hombre. Voy a vocear más y ser más serio, más contundente, más... A vuestra salud mientras, ¿eh? Que esto muy duro. Bueno, hombre, bueno, vamos allá. Volvemos aquí en el tema del incienso, la dignidad. Volvemos a un tema que sale continuamente de una manera u otra. Si no hay principios, estamos perdidos. Estamos perdidos. Si el principio de la dignidad no le pasamos, si el principio del destino universal de los bienes no le pasamos, si el principio de cada persona única, irrepetible, digna de todo el respeto, si nos saltamos todo eso, estamos perdidos.
Todo ser humano merece el reconocimiento de su dignidad, es imagen de Dios. Ya lo hemos dicho muchas veces. La raíz del totalitarismo moderno hay que verla, por tanto, en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana, imagen visible de Dios invisible. Precisamente por esto, sujeto natural de derechos que nadie puede violar, ni el individuo, ni el grupo, ni la clase social, ni la nación o el Estado. No puede hacerlo tampoco la mayoría de un cuerpo social poniéndose en contra de la minoría. Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse íntegramente. Lo tiene aunque sea poco eficiente, aunque haya nacido o crecido con limitaciones, porque eso no menoscaba su inmensa dignidad como persona humana, que no se fundamenta en las circunstancias, sino en el valor de su ser. Cuando este principio elemental no queda a salvo, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la supervivencia de la humanidad. Como veis, son cuestiones muy básicas, pero él dice, si no las anclamos bien, si no... algunas profundizaciones a propósito de esta cuestión. Vamos a comentar aquí, recogido de él, en torno al Estado activo y a las instituciones de la sociedad, en torno a la función social de la propiedad privada y la dignidad, en torno a la caridad política y la dignidad, y en torno a la dignidad en el centro de la economía. Igual no sigo ese orden, pero vamos a comentar estas cuestiones. Esto que dije ahora viene muy bien en este tiempo nuestro, donde por unos motivos y por otros se pone en crisis, ya vamos, no es de hoy, esto viene de los años 80, pero sigue poniéndose en crisis, digamos, el estado del bienestar, desde muchas perspectivas. El principio que venimos hablando de la dignidad de las personas. Hay sociedades que acogen este principio de la dignidad de la persona, pero lo acogen parcialmente. Aceptan que haya posibilidades para todos, pero sostienen que a partir de ahí todo depende de cada uno. Pensad, desde esta perspectiva parcial no tendría sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. Invertir a favor de los frágiles puede no ser rentable, puede implicar menor eficiencia. Y aquí está el tema. Exige un Estado presente y activo e instituciones de la sociedad civil que vayan más allá de la libertad de los mecanismos eficientistas de determinados sistemas económicos, políticos e ideológicos, porque realmente se orientan en primer lugar a las personas y al bien común. Pensemos como una cuestión práctica en, por ejemplo, las privatizaciones, por ejemplo, de la salud. Este texto da mucha luz. Bueno, no es este texto solo, sino varios planteamientos que hacen en esta dirección. Y también habla de no solo del Estado, sino también de instituciones de la sociedad civil. Vale. Habla también de que hay que poner la dignidad en el centro de la economía. Se supuso que el fin de la historia había llegado, que las democracias liberales ya no había manera de avanzar. Pero las recetas dogmáticas de la teoría económica vuelve mucho a la cuestión de la economía. No demostraron no ser infalibles. La fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado y que además de rehabilitar una sana política que no está sometida al dictado de las finanzas, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y sobre ese pilar se construyen las estructuras sociales alternativas que necesitamos. Llevar la dignidad humana al centro. Todo lo que eso signifique, toda la organización que eso signifique, todo tipo de relaciones que eso signifique, está metido en lo que llamamos la amistad social. Amistad social, que es el amor,
en las distintas relaciones de las personas, desde lo interpersonal, lo profesional, las organizaciones sociales, la política, hacia la fraternidad universal. Digamos, todo este mundo de relaciones que hemos de crear para que sea posible la dignidad tal y la fraternidad universal. Hablamos un poco de la caridad política. Es muy sencillo, el ejemplo que pone es muy sencillito. Es caridad acompañar a una persona que sufre. Estamos en caridad política y dignidad. Es caridad acompañar a una persona que sufre y también es caridad todo lo que se realiza, aun sin tener contacto directo con esa persona, para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento. Pone dos ejemplos. Este Papa es que muchas veces es mejor leer lo que dice él, porque le dice mucho más claro que lo que podamos decirlo nosotros. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, y eso es exquisita caridad, el político le construye un puente, y eso también es caridad. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una fuente de trabajo y ejercita un modo altísimo de la caridad, que ennoblece su acción política. Última hora. Caridad, la caridad política es hacer, trabajar, generar modos de estar, modos de hacer, modos de organizarse que den respuesta a las necesidades reales. Eso es caridad. Bueno, esto ya lo decía Juan Pablo II y lo ha vuelto a decir Benedicto. Después habla de, mirad qué bonito lo dice. La política guiada por la caridad, estamos en caridad política, ha de trabajar por la dignidad. Esta caridad, corazón del espíritu de la política, es siempre, mirad lo que le pone a la caridad política, a la caridad que ha de guiar también la acción de un político. Es siempre un amor preferencial por los últimos, que está detrás de todas las acciones que se realicen a su favor. Solo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad, se le puede llevar a percibir, se le lleva a percibir la dignidad del otro. Los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura, y por tanto verdaderamente integrados en la sociedad. Esta mirada, este modo de ver a las personas, es el núcleo del verdadero espíritu de la política. Un capítulo, si no recuerdo mal, se titula La buena política o algo de esto. Y la verdad es que es un capítulo que hace pensar mucho y que nos hace pensar a todos como seres políticos que somos y hace pensar y puede ser muy útil para las personas que se dedican a la política. Seguimos con otras poquitas profundizaciones. Es la mejor política, es el capítulo. Bien, estamos ahora, seguimos una serie de reflexiones sobre la dignidad. Dignidad y relaciones internacionales, dignidad y derechos de los pueblos, dignidad inmigrantes y dignidad y participación. Os he puesto ese gráfico ahí que no le voy a explicar, pero bueno, nos da una idea. El ingreso, o sea, lo que se percibe por sueldos, por una serie de cuestiones. Tal y como está repartido, el 10% superior tiene el 52%. El ingreso, qué pena, no sale entera. Que si no nos... Vale. El ingreso medio, o sea, el 40% de las clases intermedias tiene el 39,5% y el 50% inferior tiene el 8%. Riqueza, que es, digamos, cuando los ingresos son tantos que se pueden guardar, invertir, todo este tipo de cuestiones. El capital, pues la riqueza está, el 10% tiene el 76%, el 40% tiene el 22% y el 50% tiene el 2%. Bueno, nos da una idea de la repartición de la riqueza mundial en otros datos, pero vamos, mayormente es parecido, no me detengo en ello. Interesa más centrarnos un poco. Dignidad y relaciones internacionales.
No basta con la ayuda mutua, es preciso establecer una nueva red de relaciones en función de la dignidad de las personas. Hay que establecer una nueva red de relaciones internacionales. Hablamos de una nueva red en las relaciones internacionales porque no hay modo de resolver los graves problemas del mundo pensando solo en formas de ayuda entre individuos o pequeños grupos. Recordemos que la inequidad no afecta solo a individuos, sino a países enteros y obliga a pensar en una ética de las relaciones internacionales. La justicia exige reconocer y respetar no solo los derechos individuales, sino también los derechos sociales y los derechos de los pueblos. Lo que estamos diciendo implica asegurar el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso. Si hablamos de dignidad de personas, hablamos de dignidad de pueblos, migrantes y dignidad. Esto lo trata mucho, pero bueno, os leo un trocito que es significativo. El apartado dedicado a las sombras del mundo cerrado, dedicado a esta cuestión, lo titula Sin dignidad en las fronteras. Y en uno de sus números, en el 39, dice: para colmo, en algunos países de llegada, los fenómenos migratorios suscitan alarma y miedo. Nos podemos estar leyendo a nosotros mismos y a nuestros países, a menudo fomentados y explotados con fines políticos. Se difunde así una mentalidad xenófoba de gente cerrada y replegada sobre sí misma. Los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. Y sigue y tal. Y dice después: es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe, como son la inalienable dignidad de cada persona humana, más allá de su origen, color o religión, y la ley suprema del amor fraterno. En algunos momentos hace críticas ácidas a los que somos cristianos, precisamente porque dice que a veces nos dejamos llevar mucho más por las ideologías políticas que cada uno tengamos que por el Evangelio y por los principios de los que hemos hablado. Con respecto a las relaciones internacionales, el desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos, sino que tiene que asegurar los derechos humanos, como sabemos. El derecho de algunos a la libertad de empresa, volvemos a una cuestión que tratábamos antes, o de mercado, no puede estar por encima de los derechos de los pueblos. Daos cuenta cuántas veces plantea los derechos de los pueblos, los derechos de los grupos, los derechos. Y aquí volvemos otra vez ya, participación en en todo momento hemos vuelto al principio de subsidiariedad siempre. Y en este sentido dice, por ejemplo, en este caso: no se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. Qué triste ver cuando detrás de supuestas obras altruistas se reduce al otro a la pasividad. Lo que se necesita es que haya diversos cauces de expresión y de participación social. La educación está al servicio de ese camino para que cada ser humano pueda ser artífice de su destino. Esta es una cuestión en el clave. Cada ser humano, cada colectivo, cada movimiento, cada pueblo de la tierra que pueda ser artífice del ser, de su destino. Aquí recuerdo cuando en la Laudato Si hablaba que en la respuesta a los problemas de la tierra, de tal, tenía que tener peso todo el mundo, políticos, filósofos, economistas, no sé qué. Dice, pero es que a veces se nos olvida que tengan pesos los pueblos de la tierra que están sufriendo lo que se está esquilmando su terreno. Y él abogaba por eso. Estamos aquí en esta cuestión igual. Es decir, a nivel internacional, la dignidad requiere el protagonismo de los pueblos pobres de la tierra en la búsqueda de respuestas. Bien, y con eso vamos pasando y nos llegamos a... Hemos dicho, le ofrecieron oro.
y nos hemos referido a los bienes de la tierra, hemos dicho le ofrecieron incienso y hemos recogido una serie de reflexiones del Papa sobre la dignidad y le ofrecieron mirra y ahora recogemos una serie de reflexiones sobre los cuidados, sobre la fragilidad. ¿Hasta cuánto? Y si no me da para tanto, pues poco. Vale. Bien, vamos a seguir. Entonces estamos y le ofrecieron mirra y la mirra hace referencia a la fragilidad y hace referencia a los cuidados. Bueno, he tenido un poco de imaginación porque exactamente la mirra, si la buscas en el significado que ha tenido, pues no es exactamente en todo momento algo que es curativo, pero también a veces se le ha asignado funciones curativas. Entonces digo, pues esto aquí nos cabe perfectamente todo lo que dice el Papa, o recogemos aquí parte de lo que dice el Papa en torno a los cuidados. Solemos decir que el ser humano es débil. El ejemplo del COVID nos ha dejado claros que sin compasión, sin solidaridad, sin cuidado, sin gratuidad, sin profesionalidad, somos gigantes con pies de barro. Y más de una vez hemos dicho, y los papas lo han dicho, y lo decimos, y los filósofos sociales y tal lo dicen, una persona no está sana por dentro si no cuida a otras personas, si no comparte con los débiles. Una sociedad está enferma si no usa de medios para cuidar a los débiles. Se ha dicho muchas veces, la categoría moral de una sociedad está en cómo trata a las personas, digamos, que están peor. Bien, hoy estamos en un momento, es muy bonito, pero no nos vamos a detener en ello, que se ha introducido en el lenguaje de la reflexión social, pues la palabra cuidadanía. Y entre otras cosas significa que los cuidados hay que establecerlos como elementos fundamentales de nuestras sociedades. Hemos pasado de ser gente que creíamos que podíamos todo, hemos pasado a saber de nuestras fragilidades. Países que creíamos que lo podíamos todo, hemos pasado a probar lo que es una pandemia, lo que es la muerte entre nosotros. Países que creíamos que habíamos alcanzado unas relaciones a nivel mundial que nos garantizaban paz y no sé qué cosas, resulta que de vez en cuando nos acude el calambrazo de la guerra. Todo ello nos va situando en una cuestión de decir, necesitamos cuidados. Lo fundamental en la vida no es ganar, crecer, aparentar, ser súper fuertes, eso es mentira. Necesitamos tener en cuenta la fragilidad, necesitamos cuidar unos de otros, necesitamos establecer los cuidados en el centro de nuestras sociedades. Bien, pues estas cuestiones que están mucho en la reflexión social de nuestro tiempo, pues aquí el Papa lo trata de una manera determinada conforme a todo el planteamiento que tiene en la encíclica. A la vista está, digamos que la fragilidad está por doquier. Ya cuando hablamos del niño hablamos de una serie de grupos, de personas, de pueblos, de culturas, de periferias que hay dentro de nosotros, de soledades, de todo este tipo de cuestiones que todos a la vista lo podemos tener. Lo que pasa es que dice el Papa que precisamente porque está tan cerca es un elemento para que tomemos decisiones. He comentado poco que a lo largo de toda la encíclica, además de en un capítulo, está la presencia de la parábola del buen samaritano, pero bueno, el primer día dije algo de ello, y en la presentación de la encíclica, hablando de esa narración, dice el Papa, la narración del buen samaritano es sencilla y lineal, pero tiene toda la dinámica de esa lucha interna que se da en la elaboración de nuestra identidad, en toda existencia lanzada al camino para realizar la fraternidad humana. Puestos en camino, nos chocamos indefectiblemente con el hombre herido, la fragilidad que está por doquier. Hoy y cada vez más hay heridos.
La inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos y sociales y religiosos. Enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo. Primera cuestión, con respecto a la fragilidad. La fragilidad que nos encontramos en el camino nos define. ¿Qué postura tomamos? Si tomamos la postura de implicarnos o tomamos la postura de pasar de largo. Igualmente define los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Si optan por atender al herido del camino o optan por pasar de largo. Enfrentamos cada día la opción, cada uno de nosotros también, de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo. Después nos dice también, dice, pero es que no solo, digamos, los demás, los débiles de siempre, también en nuestras sociedades a veces nos sentimos al borde del camino. A veces nos sentimos, dice el Papa, hablando del hombre herido a la vera del camino, nos sentimos como él, malheridos y tirados al costado del camino. Nos sentimos también desamparados por nuestras instituciones desarmadas y desprovistas o dirigidas al servicio de intereses de unos pocos de afuera y de dentro. Cuando leía yo esto, pensaba en la cantidad de gente que en la pandemia y después se han sentido desamparados por las instituciones. Y ahí ya, pues ¿para qué vamos a hacer listados, no? Y después, con las crisis estas de la sanidad y demás, yo no sé qué experiencia tendréis vosotros o de gente conocida vuestra, pero es tanta la gente que se siente enferma, bastante enferma, muy enferma, y solo ve aplazar, digamos, cuándo va a ir al especialista, cuándo va a ir al médico, cuándo van a hacer unas pruebas, cuándo tal. Y hay una sensación, esto pues, escuchaba un día algo de esto, sobre todo en capas de la sociedad, digamos, de mayores de 70 años, más o menos, que viven en el temor de ser desamparados por las instituciones. Bueno, fragilidad por doquier. Por otra parte, dice el Papa, el cuidado nos caracteriza. Estamos ante una característica esencial del ser humano, y hablaba él de la parábola del buen samaritano. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como buen samaritano. Toda otra opción termina o bien al lado de los salteadores o bien al lado de los que pasan de largo sin compadecerse del dolor del hombre herido. Hablamos otra vez de que nos sitúa ante una decisión personal. El relato, dice él, nos revela una característica esencial del ser humano, tantas veces olvidada. Hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. Claro, esta afirmación con otras muchas son el origen, la dinámica, la fuerza dinámica de toda la encíclica. Estamos hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Esto nos debe indignar hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alternarnos por el sufrimiento humano. Esto es dignidad. Después nos dice, lo que pasa es que igual nos hemos convertido en analfabetos en el arte de cuidar. Nos hace falta reconocer la tentación que nos circunda de desentendernos de los demás, especialmente de los más débiles. Digámoslo. Hemos crecido en muchos aspectos. Aunque somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar por el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. Después nos dirá que hay una serie de síntomas de que la sociedad está enferma porque buscamos tantas veces construirnos de espaldas al dolor. Y todo esto nos pasa
toda esta insensibilidad él lo vuelve a referir a las sombras del mundo que decía en el capítulo primero. Todo esto nos pasa en el contexto de la globalización. Porque en la sociedad globalizada existe un estilo de mirar para otro lado que se practica recurrentemente. Bajo el ropaje de lo políticamente correcto o las modas ideológicas, se mira al que sufre sin tocarlo y se lo televisa en directo, incluso se adopta un discurso en apariencia tolerante y repleto de eufemismos. Bueno, pues hasta aquí un poco. Política y fragilidad. Hemos hablado de la caridad política, hemos hablado de una serie de cuestiones. Aquí tocamos más la política como al lado de la fragilidad. Bueno, he puesto esa diapositiva, un fardo, un paquete que aconseja que esté para arriba. Bueno, pues nosotros no somos paquetes, los seres humanos no somos cosas frágiles que pueden mover de un lado para otro con un cierto cuidadito. Somos personas con sentimientos, dolores, dignidad. Bueno, fragilidad, Estado, sociedad civil y democracia. Algo de esto hemos dicho antes, pero completamos más. Hay sociedades que acogen parcialmente el principio, el derecho a vivir con dignidad. Aceptan que haya posibilidades para todos, lo hemos leído antes, con respecto al Estado. Desde esta perspectiva parcial no tendría sentido invertir en los más lentos, los más débiles, y ahí es donde habla de un Estado presente y activo en instituciones de la sociedad civil que vayan más allá, para atender a la fragilidad. El Estado social, de derecho, como queramos decirlo, una de sus cuestiones fundamentales es atender la fragilidad, y cuestiones fundamentales de las instituciones civiles es tener en cuenta la fragilidad. Algunos nacen en familias de buena posición económica, reciben buena educación, crecen bien alimentados o poseen naturalmente capacidades destacadas. Ellos seguramente no necesitarán un Estado activo y solo reclamarán libertad. Daos cuenta que está haciendo una fotografía de la sociedad actual, de todos aquellos que, teniendo ellos para pagarse sus riesgos y sus cuestiones, se olvidan de que otras muchas partes de la sociedad, otros muchos ciudadanos necesitan ser atendidos. Ellos tirarán continuamente hacia las privatizaciones. Ellos seguramente no necesitarán un Estado activo y solo reclamarán libertad. Pero evidentemente no cabe la misma regla para una persona con discapacidad, para alguien que nació en un hogar extremadamente pobre, para alguien que creció con una educación de baja calidad y con escasas posibilidades de curar adecuadamente sus enfermedades. Si la sociedad se rige primariamente por los criterios de la libertad de mercado y de la eficiencia, no hay lugar para ellos. Y la fraternidad será una expresión romántica más. El trato con la fragilidad nos dará un poco la calidad de palabras como democracia, Estado, libertad, sociedad, fraternidad. Palabras como libertad, democracia o fraternidad se vacían de sentido. Porque el hecho es que mientras nuestro sistema económico y social produzca una sola víctima y haya una sola persona descartada, no habrá una fiesta de fraternidad universal. Una fraternidad humana, una sociedad humana y fraterna, es capaz de preocuparse por garantizar de modo eficiente y estable que todos sean acompañados en el recorrido de sus vidas, y no solo para asegurar sus necesidades básicas, volvemos otra vez a la subsidiariedad, sino para que puedan dar lo mejor de sí, aunque su rendimiento no sea el mejor, aunque vayan lento, aunque su eficiencia sea poco destacada. Libertad, democracia, Estado, todo ello pasa, su calidad pasa por la atención y el protagonismo de los que están peor, de los débiles, de los frágiles. De los políticos y la fragilidad.
Mira qué cosa tan bonita, hombre. Y todos somos personas políticas, pero refiriéndose también a los que ejercitan la política. Los políticos están llamados a preocuparse de la fragilidad de los pueblos y la fragilidad de las personas. No está bien puesta la primera diapositiva, donde eran, digamos, como representaciones de la fragilidad de personas de aquí, porque el Papa habla también no solo de fragilidad de personas, sino, como hace en toda la encíclica, de fragilidad de los pueblos. Cuidar la fragilidad quiere decir, estamos hablando de la política, quiere decir fuerza y ternura, lucha y fecundidad, en medio de un modelo funcionalista y privatista que conduce inexorablemente a la cultura del descarte. Significa hacerse cargo del presente en su situación más marginal y angustiante y ser capaz de dotarlo de dignidad. Aquí también hablando de la fragilidad de los pueblos, la política mundial, política de fragilidad. La política mundial no puede dejar de colocar entre sus objetivos principales e imperiosos el de acabar eficazmente con el hambre. Porque cuando la especulación financiera condiciona el precio de los alimentos tratándolos como cualquier mercancía, millones de personas sufren y mueren de hambre. Por otra parte, se desechan toneladas de alimentos. Al incluir pueblos y personas aquí en política que cuida la fragilidad, introduce la versión, digamos, internacional de la cuestión. Política y ternura. Aquí hace una definición de ternura. También en la política hay lugar para amar con ternura. ¿Qué es la ternura? Es el amor que se hace cercano y concreto. Es un movimiento que procede del corazón y llega a los ojos, a los oídos, a las manos. La ternura es el camino que han recorrido los hombres y las mujeres más valientes y fuertes. En medio de la actividad política, los más pequeños, los más débiles, los más pobres deben enternecernos. Tienen derecho de llenarnos el alma y el corazón. Sí, ellos son nuestros hermanos y como tales tenemos que tratarlos y amarlos. Y después dice esta cuestión, que esto vale para políticos y no políticos, para toda persona como persona política que somos. En la actividad política hay que recordar que más allá de toda apariencia, cada uno es, volvemos otra vez a lo machacón que es con los principios. Cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. Por ello, si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. Más allá de esto, quien ama ya ha dejado de entender la política como una mera búsqueda de poder. Es que esta encíclica sin utopía no hay quien la entienda. Más allá de esto, quien ama ya ha dejado de entender la política como una mera búsqueda de poder, tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor. No se pierde ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás. No se pierde ningún acto de amor a Dios. No se pierde ningún cansancio generoso. No se pierde ninguna dolorosa paciencia. Todo esto da vueltas por el mundo con una fuerza de vida. Cuando en el capítulo 6 de la Laudato Si hablaba de la mística, una de las cosas que decía en aquel contexto y con aquellos contenidos era parecido a esto. Parte de una cuestión que es el bien se expande por sí mismo. O sea, cada persona que haga el bien, cada grupo que haga el bien, cada político que haga el bien, cada movimiento que haga el bien, todo el bien que haga, de ese bien no se pierde nada, porque el bien genera bien y se esparce por el mundo. Esa es una creencia fundamental, y esa es una creencia fundamental sin la cual esta encíclica no hay manera de entenderla.
solidaridad y fragilidad. Estamos acabando. En otro momento hemos hablado de una visión de la solidaridad que hace historia, de la solidaridad, digamos que más estructural. Ahora plantea la solidaridad desde hacia la fragilidad. En estos momentos donde todo parece diluirse y perder consistencia, nos hace falta apelar a la solidez. No es nuevo esto porque nos ha salido muchas veces. Que surge de sabernos responsables de la fragilidad de los demás buscando un destino común. La solidaridad, en este sentido que habla ahora de relacionada con la fragilidad, se expresa concretamente en el servicio, que puede asumir formas muy diversas de hacerse cargo de los demás. El servicio en gran parte es cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestras sociedades, de nuestros pueblos. El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad, yace en algunos casos, y hasta en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no sirve a ideas, sino que sirve a personas. Voy a leeros con respecto a... Vale, ya estoy acabando. Esto es fenomenal. Solidaridad de educación. Quería yo... Iba a leeros un número, pero por otro motivo os lo he leído antes. Os voy a leer el 114, si no me equivoco. El valor de la solidaridad. Ahí he puesto solidaridad y educación, porque en varios momentos hace mención el Papa a la necesidad de la educación. En la Laudato Si hacía lo mismo también. Os leo este número. Os leo este número porque es un número que nos implica. Quiero destacar la solidaridad como una virtud moral y una actitud social, fruto de la conversión de la persona. Exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades educativas y formativas. Hablamos de solidaridad y educación. En primer lugar, me dirijo a las familias, llamadas a una misión educativa primaria e imprescindible. Ellas constituyen el primer lugar en el que se viven y se transmiten valores de amor y fraternidad. Vale. Se refiere también a los educadores y los formadores, que en la escuela o en los diferentes centros de asociación infantil y juvenil tienen la ardua tarea de educar a los niños y a los jóvenes. Están llamados a tomar conciencia de su responsabilidad, tienen que ver con las dimensiones morales, espirituales, sociales de la persona. Y también habla de quienes se dedican al mundo de la cultura y a los medios de comunicación. A todos ellos, digamos, les hace responsables de educación en la solidaridad. Y ahí se dice ni asistencialismo ni despotismo solidario, que es en el tema también de la fragilidad, que los frágiles sean protagonistas de su destino, no tapar el protagonismo de los frágiles. Y ya acabamos, porque nos estamos llegando a una invitación. Comenzar desde abajo de uno en uno, pero no solos. Parece que pone eso. Eso es. Comenzar desde abajo de uno en uno, pero no solos. Y en actitud. Sería como una manera de rematar todo lo que hemos dicho. Centrándonos también, viéndolo un poco más desde esta última parte de la fragilidad. Dice el Papa. Es posible comenzar de abajo y de a uno, pugnar por lo más concreto y local. Sintámoslos como una invitación.
hasta el último rincón de la patria y del mundo, con el mismo cuidado que el viajero de Samaria tuvo por cada llaga del herido. Busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde, sin miedo al dolor o a la impotencia. Porque ahí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano. Las dificultades que parecen enormes son la oportunidad para crecer y no la excusa para la tristeza inerte, que es un párrafo a pensar por todas las personas que estáis muy directamente implicadas en la acción social. Pero no lo hagamos solos, individualmente. Y él pone el ejemplo del samaritano. El samaritano buscó a un hospedero que pudiera cuidar de aquel hombre, como nosotros estamos invitados a convocar y encontrarnos en un nosotros que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. Y dice después, en actitud de proximidad, digamos, al propio pueblo, a todos los pueblos de la tierra, a cada niño, a cada anciano. El samaritano del camino se fue sin esperar reconocimientos ni gratitudes. La entrega al servicio era la gran satisfacción frente a su Dios, a su vida, y por eso un deber. Todos tenemos responsabilidad sobre el herido, que es el pueblo mismo y todos los pueblos de la tierra. Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada anciano, con esta actitud solidaria y atenta, la actitud de proximidad del buen samaritano. Y con esto acabaría la exposición de lo que tenía preparado con este esquema de los Reyes Magos, pues de resumen a la encíclica. Y ahora, pues si queréis podemos dialogar, podemos hablar. Los que quieran hablar, dice Omar, que de esto entiende mucho, que hacen la mano y así se les... Hombre, contando que aquí estáis mucha gente que estáis en Cáritas, pues yo me imagino que a lo largo de todas estas cuestiones hayáis reconocido muchas de las cosas que hacen en Cáritas, muchos de los acentos que tiene Cáritas, incluso hayáis reconocido también como alguna de cuestión que está como más en camino, que está más por llegar, me imagino yo. Pero eso ya sois vosotros los que podéis comentar de todas maneras lo que os parezca. Espera, que yo... Ahora te llevan el micro. Para que te escuchen. Gracias. Chuchi, te quería decir una cosa. Echo de menos, yo por lo menos no he leído esta encíclica y no sé si comenta algo sobre la corrupción. Tú no has comentado nada. Es que todo es imposible de coger, pero tengo una idea ahora mismo de cuando él habla de las sombras de este mundo, directamente no habla de corrupción, que yo recuerde, pero habla de más que comunidad, al hablar de la economía, tal vez hable algo. Ahora mismo no recuerdo. Pero yo creo que sería muy interesante el tema de la corrupción, porque es un tema que corroe a la mayor parte de las sociedades. Es que fácilmente y no sí solo, que no solo a las naciones ricas, sino a las naciones pobres. No solo a ciertos países, sino también al Vaticano. Entonces, antes de hacer esta reflexión, me estaba pensando yo, digo, bueno, igual no ha interesado tocar el tema de la corrupción porque igual movía muchos cimientos, pienso, no sé, igual pienso mal. No Entonces, pienso que con la cantidad de millones que se van por el chorro de la corrupción sería importante recalcar este tema porque, no sé, vamos a hablar simplemente de España. La cantidad de millones y millones y millones que continuamente se están detectando por la prensa, por la gente, esto no sería un motivo muy interesante para que la gente más necesitada tuviera muchísimos más recursos.
Esto es una reflexión que me hago. Sí, buscaré, ya para hoy no, pero sí, mira, sí buscaré el tema de la corrupción. Luego, Porque, perdón. Sí, os suena a vosotros. Yo es que ahora mismo es de una manera o de otra, cuando habla de intereses espurios, cuando habla de someter todo a una especie de crecimiento, a intereses particulares y tal, probablemente por ahí. Estaba mirando en un esquema del capítulo en el que habla de las sombras de este mundo, de un mundo cerrado y tal, pero en el esquema tampoco veo yo esa palabra. Ahora, sería cuestión de buscarlo. Yo, en cuanto, pues no lo sé, oye, él sabrá por qué no lo ha tratado menos o lo ha tratado desde esta perspectiva. Pero pienso que no haya sido por miedo. Pienso que no. Ahora, no soy nadie. De todas maneras, una buena cuestión para completar. Pienso que es una lacra muy importante de toda la sociedad, sobre todo occidental. O sea que... No, más que occidental, es mundial. ¿eh? Yo creo que es un tema mundial. Estoy de acuerdo en que es mundial, pero aquí es donde más se publica y sale más. Igual alguno que la hayáis leído, igual os suena más es que a mí ahora mismo, la verdad, no recuerdo ninguna cosa específica. Y luego otro tema distinto que te quería comentar. En la parábola del buen samaritano, este señor coge y se le lleva a una posada para que le cuiden, paga el posadero y para que le devuelva a su salud. Entonces, nosotros también tenemos que asumir esta parábola y no traernos a la gente de África o de otros países donde son muy necesarios para su estabilidad y para su crecimiento y traérnosles aquí, sino obligarse los países a invertir en todas esas naciones para que cree prosperidad. Y lo demás me parecen muchas cosas que son pues muy buenas intenciones, muy generales, que quedan muy bien, pero yo creo que hay que denunciar mucho más a fondo. Gracias. En el capítulo que habla de migraciones y tal, él propone por lo menos 3 cuestiones. La una es si vienen a acogerlos con toda su dignidad. La segunda es invertir en los países para que no tengan que venir, eso que tú dices. Y la tercera cuestión es no quedarnos con sus productos y empobrecerlos a ellos, de una manera colonial o como se quiera llamar hoy. Hay 1000 maneras, ¿no? Ese es un tema que trata muy a fondo y que no tiene nada de general. No tiene nada de general. Y si te lees ese capítulo que habla más del tema de migraciones, verás que de general no tiene nada. No tiene nada. Interpela a cada persona, interpela a cada vecino, interpela cómo tratamos, interpela a los movimientos sociales, interpela a las políticas generales, interpela a la política internacional, interpela a todo el abuso de los bienes de la tierra, interpela, o sea, de general no tiene nada. Es muy concretito. Léetelo y verás el capítulo. Te digo ahora exactamente cuál. El capítulo cuarto. Lo que pasa es que, chico, aquí da tiempo para lo que da tiempo, pero ese es un tema clave que le trata con mucha profundidad y nada de general. Pues nada, darte las gracias por el esfuerzo que has hecho en encuadrar un poco esta encíclica desde esta dinámica de los vagos. Me parece, bueno, los ha tenido un poco cogidos ahí a ver cómo lo encajabas y bueno, pues bien. Eso nos ayuda. Y por otra parte, yo creo que nos has dado unas ideas básicas a que le separe. Que nos has dado unas ideas básicas de la estructura de la encíclica, pero que yo creo que, como has dicho en algún momento de tu intervención, glosar esta encíclica, glosar muchas veces al Papa con el lenguaje tan concreto que tiene es muy complicado. Y que lo mejor es que nos has abierto el apetito y que ahora nos cojamos la encíclica y tranquilamente
la vayamos leyendo porque todo está muy desarrollado. Como tú decías, no es general, se concreta bastante, se resaltan una serie de elementos y actitudes importantes y yo creo que lo importante ahora es que nos comprometamos a decir, pues la próxima semana o tal, nos leemos tranquilamente la encíclica y la reflexionamos personalmente porque esta aportación pues es importante para eso, pero como tú dices, tiene tanto contenido que no es posible abarcarlo en un rato, ¿no? Sí, sí que es verdad. O sea, es que además, así como hay otras encíclicas que las empiezas a leer y cuesta a veces entenderlas, cuesta a veces ver la estructura. Cierto es que se repite muchas veces muchas cosas en esta encíclica, pero cierto es que no hay un párrafo que no se entienda. En ese sentido es que es fácil. Luego es de una riqueza muy grande y tiene como interpelaciones posibles para nuestro quehacer y nuestro vivir, está llena. Está llena. Yo tengo en los márgenes de lo que he ido diciendo, tengo como unos 8 o 10 apuntes de cuestiones que son interpelantes para nuestro modo de estar. Yo las he querido resumir. Sí, ahora, las he querido resumir un poco, pero es que resumir es que es difícil. Como actitudes personales que pide la encíclica, principios claros. Principios claros. Y los principios son los principios. Dignidad humana, destino universal de los bienes, bien común, todo ese tipo de cuestiones. Segunda cuestión. Cuidar una antropología distinta a la que se nos... Cuidar personalmente y cuidar en grupo y educar en ello y todo ese tipo de cuestiones. Y practicarla. Una antropología distinta, una antropología basada en el amor, la generosidad, las posibilidades, la esperanza, para salirnos de una antropología, digamos, súper individualista, que es la propia del modelo económico y cultural que vivimos. Una tercera cuestión, estilos de vida. Estilos de vida coherentes con principios y coherentes con una antropología determinada como forma de constituirnos y de ponernos en la vida. Cuarta cuestión, la participación, digamos, en la acción social. La participación en movimientos sociales, en grupos. Ayer hablaba quien aquí tenía la ponencia de movimientos de iglesia, movimientos sociales, presencia tal. O sea, intervención, participación en todo ello. Presión a favor de un estado de determinado bienestar. Presión a favor de no sé qué, participación en no sé cuál. Y todo ello con una visión también entre lo local y lo universal. O sea, puestos a decir práctica de tal, hay la tira de cosas, pero claro, ¿es mejor para leerlo o es mejor para trabajarlo, digamos, en pequeños grupos y demás? Vuelvo a insistir, y no tengo que, os digo yo que no tengo comisión. Este libro, si queréis estudiar o trabajar la encíclica en grupos, en tal o cual, es excelente, porque tiene sus resúmenes, tiene sus canciones, tiene sus 4 o 5 actividades, tiene sus películas para hacer un foro en torno a tal. Tiene unas posibilidades inmensas. Y como el Papa dice en esta cuestión que hay un tema fundamental que es la educación, pues en qué medida sea posible usarlo en algún sitio, pero es excelente en esa dirección. En esa dirección. Tirso acierta cuando dice que lo mejor es leerla. Yo qué os voy a decir. Así es la cosa. Yo quería hacer un comentario, no sé si tú habrás tenido la misma sensación, yo lo he leído por encima, entre lo que poco que he leído y lo que has comentado tú aquí, tú has insistido una y otra vez en que es difícil analizar esta encíclica sin la perspectiva de la utopía. Yo cuando he leído con lo que tú has dicho, a mí lo que me traslada esta encíclica es un gran pozo de desesperanza. Desesperanza porque el mundo que él refleja como utópico lo contrasta una y otra vez con la realidad que poco o nada tiene que ver. ¿Tú tienes esa sensación de que el Papa transmite cierta desesperanza o en absoluto? No, de ninguna manera. A mí por lo menos me ha parecido. No, porque precisamente, por deciros dos de las afirmaciones que hace, bueno, aparte de decir
Dios el origen de la fraternidad y de la posibilidad de fraternidad. Eso después, sabéis que lo dijo también, no voy a entrar allí, Benedicto XVI, se organizó un cierto cirio al respecto que no viene aquí al cuento. Pero él lo asienta, lo enraiza en Dios. La segunda cuestión, lo enraiza en seres humanos con capacidades y esperanza, vamos, y posibilidades, con capacidades y posibilidades, porque tienen sed de otra cosa, tenemos sed de otra cosa. En esas dos se me ha ido. Bueno, y quería decir también, y parte de la cuestión que os decía ahora a última hora, todo bien, aunque parezca mínimo, todo bien se multiplica y se expande. Y luego, eso por un lado. Y por otro lado, no hace nada más que buscar. Claro, él dice a propósito de esto, venimos de un mundo fracasado. Teníamos esperanza. No, pero eso no es pesimista, es ver las cosas como son. Creímos, bueno, cuando yo empecé a trabajar estas cosas, se hablaba de que en 5 o 6 años desaparecía la pobreza de Europa. Os hablo de los años 90, los años 80 y algo. Cuando creíamos que no sé qué, la guerra de Yugoslavia. Cuando creíamos que no sé cuál, cuando nos hemos querido dar cuenta, hemos hecho una pifia al planeta que ya andará como salgamos de ello. Y entonces él dice, claro, estamos escarmentados, nos estamos volviendo cínicos, dice él, hay que meter otra dinámica, hay que meter otra marcha, hay que volver a soñar, hay que volver a tal. O sea, precisamente toda la encíclica es un canto a las posibilidades desde el amor. O sea, no sé, o sea, os lo digo, si lo hubiera visto lo decía, no es una encíclica negativa. Es una encíclica que, puesto que estamos donde estamos, el análisis que hace él además le hace referido fundamentalmente a cuestiones de nuestro mundo que entorpecen la fraternidad universal. Toda la cuestión que hace de análisis la hace desde ahí. Pero es que reconoce que vivimos en un mundo escarmentado, que no tenemos un riesgo de ser cínicos, tenemos el riesgo del individualismo, querer nosotros cada uno salvarnos por nuestra cuenta, y él dice, tenemos posibilidades, somos de otra manera, nos fiamos del que nos fiamos, él nos enraiza y no hace nada más que buscar sitios por los que romper y hacer camino, posibilidades a la amistad social y a la fraternidad. No, además, de verdad que no la veo yo una encíclica pesimista, ni muchísimo menos. Gracias, Chuchi, por todo, por esa forma de presentarnos la encíclica con esa originalidad. Y además ha sido estupendo seguir el trayecto. Yo la he leído, la tengo bastante subrayada en algunos capítulos. Me parece que ha sido una encíclica, a mí personalmente me ha abierto un horizonte amplísimo, universal. O sea, me ha hecho sentir no que yo estoy aquí yo sola, sino que en mi oración o en mi preocupación o mi pensamiento me abre al mundo entero, a todas las culturas, a toda la gente de toda la raza. Entonces, ese sueño universal que el Papa tiene de la fraternidad universal, yo en la encíclica lo he palpado perfectamente. Y luego, por otra parte, veo que, no sé, yo porque ya soy muy mayor, pero la gente que es más joven, la implicación que los creyentes tenemos que tener en toda la vida política, social y económica, que el Papa hace un llamamiento a eso, ¿no? Porque, sí, de hecho porque no cabe duda que ahí es donde hay que estar, el mundo de los laicos, en el mundo real que se está viviendo. Entonces, ese compromiso en movimientos populares, en asociaciones de vecinos, en grupos, pues qué sé yo, de la acción social, Cáritas, pero bien fuera de la iglesia, en otros movimientos. Ahí tenemos que estar. Yo, cuando he leído la encíclica, de verdad, que me ha abierto un horizonte grande. Y luego, desde el punto de vista creyente, mi manera de rezar el Padre Nuestro, después de haber leído la encíclica, es que ese Padre Nuestro, esa oración que suelen decir los sacerdotes cuando estamos en la celebración, y ahora
recemos la oración que Jesús nos enseñó, simplemente. Pues yo creo que qué bueno sería añadir un detallín y decir, pero es que esta oración que vamos a rezar ahora nos hace hermanos de todos, nos hace vivir la fraternidad universal. Yo por lo menos a mí me ha servido para eso, yo lo digo. Cada vez que rezo el Padre Nuestro, lo rezo pensando en el mundo entero. Creyentes, no creyentes, no sé. Incombustible. Algo que he aprendido de la encíclica. Incombustible. Es sí, una es cierto. tontería. Perdonad, a lo mejor es una tontería, pero... No hay quien pueda contigo. ¿Eh? Que no hay quien pueda contigo, maja. Pero... No, pero es verdad, es verdad. Yo, a mí lo mismo, Laudato Si y esta encíclica las tengo subrayadísimas. A lo mejor es verdad que he utilizado otro libro que no es el que presentas tú, que a lo mejor me hubiera venido bien para estudiarlo. Sí querría yo subrayar lo que dices de que está llena de propuestas de acción. Lo que dices, está llena de propuestas de acción, eso es indudable. Hay momentos que habla de las profesiones, hay momentos que habla de la educación, hay momentos que hable de lo que hable, está continuamente. De hecho, se podría hacer y sería bien interesante hacer, cuando el Papa habla de amistad social, ¿qué acción está proponiendo? ¿Qué multiplicidad de acciones está proponiendo cuando él habla de amistad social? Es que sería, bueno, habría que... Pero, de hecho, os leo un numerito nada más, sí creo que lo tengo. Si no lo tengo por aquí, no, porque entonces lo busco y ahora mismo me cuesta ya buscarlo. Hablando de la caridad que reúne la mística y lo institucional, tal. La caridad implica una marcha eficaz de transformación de la historia que exige incorporarlo principalmente todo. Y aquí mirad a ver quién no estamos en cosas de estas. Las instituciones, el derecho, la técnica, la experiencia, los aportes profesionales, el análisis científico, los procedimientos administrativos. Él dice, quien esté en estas cuestiones, que se las plantee con esa dimensión de la caridad que quiere transformar la realidad. Y si vamos leyendo así y vas leyendo en más sitios, continuamente es la caridad orientando esto hacia la eficacia, hacia la transformación de la historia, hacia la transformación de las personas y vuelto hacia una mística y un modo de estar en la vida, con unos estilos de vida, con un tal... O sea, está continuamente, siento yo si he transmitido la cuestión, como dice Eutimio, de que esto es buena intención, un sueño, está lleno de propuestas de acción, que sí merece la pena. No os digo nada, por ejemplo, cuando se detienen cuestiones como el diálogo social, cuando se detiene en cuestiones tan fundamentales para enfocar la vida de otra manera, la vida social, como es la cultura del encuentro. Cuando se detienen cuestiones de esas, es tremendamente aplicable a nuestros modos de estar en la vida. Este planteamiento, un planteamiento, por ejemplo, de esta encíclica, implica hacer comunidad en los pueblos, implica hacer comunidad en los barrios, implica hacer comunidad, no sé, en el bloque de vecinos, implica, o sea, es una encíclica que si te vas llevando por ella, claro, parte de eso, parte de que es posible vivir de otra manera. Si nos lo creemos o no, ese es otro tema, pero es la propuesta que hace basándose en el Evangelio y en las posibilidades del ser humano. Es hora. Me parece muy bien. Yo encantado porque tengo que hacer compra, o sea que... Tienes que volver a Quintana. Y tengo que hacer un poco compra. Oye, bien, muy bien. Antes de despedirnos, agradeceros a todas las personas que tanto el día pasado como hoy, ¿verdad?, habéis mostrado vuestro interés por conocer y profundizar un poquito más con ayuda de Chuchi en Fratelli Tutti, ¿verdad? Y muchas gracias por el esfuerzo que habéis hecho, ¿verdad?, y por las ganas de seguir en este camino de
de la formación, ¿verdad? Hay que agradeceros al equipo de voluntariado que lo hayáis preparado con tanto gusto y con tanto cariño, ¿verdad? Y le agradecemos a Chuchi que nos ha hecho un esfuerzo grande para prepararlo, ¿verdad? Le damos un Atrévete a decirlo. Omar, como es tan bueno, no lo dice. Le he dicho como 5 veces que no lo hacía. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Pasa que ya una vez que me comprometí, pues lo he hecho. Pero vamos, he intentado por todos los medios no hacerlo, ¿eh? No quiero yo engañar y decir que es servicial. Pues no, le ha costado mucho convencerme. Sí, sí, no, va a aparecer en YouTube las dos. Sí, a ver si la próxima semana lo tenemos colgado. Sí. Es que mandarlo todo es pesado, es mejor el enlace. Os va a llegar por el WhatsApp o por correo un enlace, ¿no?, para la evaluación de estas jornadas. El equipo de voluntariado está muy interesado en vuestra evaluación para seguir mejorando la organización de estos eventos de formación, ¿verdad? Que hagamos el esfuerzo, que no cuesta mucho, de contestarlo y enviarlo. Pues muchas gracias, Chuchi. Muchas gracias a todos. Bueno, no sé yo si logra transmitir lo que dice, pero...